Te toca hablar. Bueno, estábamos hablando antes de subir. Estábamos hablando sobre cómo Yahweh está verdaderamente santificando y limpiando su pueblo con una limpieza interna. Y tanto así sucede, y por supuesto que yo no creo en coincidencias, tú no crees en coincidencias tampoco. La porción de la Torah de esta semana, volviendo atrás al libro de Bamidbar, Números, capítulo 8, habla sobre la limpieza y la dedicación de los levitas. Y eso es tan importante. Y yo no quisiera nunca despreciar el trabajo de los levitas, porque sí que es muy importante. Pues sabemos que ese era el segundo plan de Yahweh, ¿verdad? Esa era la voluntad permisible de Yahweh, más su voluntad perfecta. Era de que todos fuéramos un reino de sacerdotes. Yo estoy diciendo que el tiempo es ahora, que debemos tomar nuestra responsabilidad. ¿No es así, Pastor Jim? Estoy de acuerdo. Tenemos que tomar esta responsabilidad ahora. Entonces, ¿cómo es que se ve eso? ¿Cómo es que se ve eso para nosotros hoy, en el cuerpo de Mashiach? Yo creo que Yeshua nos ha dado el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos ha dado eso en una manera dinámica, y yo quiero hablar de eso hoy. Y yo creo que la porción de la Torah de esta semana, en verdad, nos está guiando algo verdaderamente significante. Porque toda esta Torah en la que estamos caminando ahora y estamos aprendiendo, ¿qué estamos supuestos a hacer con ella? Ahora que entendemos. Quiero decir, ¿cómo se ve? O sea, esto es nuevo. Somos la primera generación en 2000 años que tenemos el testimonio de Mashiach y el guardar de los mitzvot, los mandamientos. Pero ¿cómo es que eso se ve? O sea, no se ve como judaísmo mesiánico. Pero eso era algo que yo por muchos años estuve atraído porque honestamente, hermanos, cuando dejé el sistema de la iglesia me sentí como si hubiese dejado el puerto y estuviese nadando y lo único que hacía era buscar por algo sólido, algo que yo pudiese agarrar, que fuera tangible, porque yo me sentía que me estaba ahogando, amigos míos, porque estaba andando en territorio desconocido. Yo cometí bastantes errores y yo traté de todo, me metí en un sistema religioso mesiánico, judío, y estuve ahí por muchos años. Y yo sé que muchos hermanos han buscado ahí, y sabemos que es todo levítico. No estoy diciendo que eso es malo, pero hay un llamado más alto. Hay un llamado más alto y tenemos que romper esa pared. Y cada vez que yo soy invitado aquí a Passion for Truth, yo lo veo y nosotros tenemos conversaciones. Y yo creo que la obra que está sucediendo aquí es una obra diferente. Es una obra diferente, es una obra donde se está rompiendo a través de ese velo religioso, de ese velo mesiánico judío, porque esto es más de a lo que nosotros hemos estado acostumbrados. Es mucho más. Saben, estábamos en el primer piso hablando y me encantó la imagen de palabras que se estaba desarrollando cuando decías que estabas nadando en el agua y es como el querer agarrar un salvavidas. Porque es como que todos estamos atraídos a nuestros salvavidas. Tanto es que trabaja en nuestra vida espiritual también. Porque cuando estás en un serio caos y no sabes para dónde ir y te estás cansando, tendemos a ser atraídos a cualquier cosa que nos pueda sostener. Entonces eso a lo mejor sea un salvavidas o un pedazo de madera flotando en el agua. A lo mejor sea otra persona. Y a lo mejor ahogas a esa otra persona porque tú estás tan necesitado y necesitas tantas cosas para que te llenen que tú literalmente exhaustas a la otra persona. Alguien aquí ha estado en lugares donde conoces a alguien que es así, que te exhaustan completamente porque necesitan tanto. Pero ven, el Padre no nos ha llamado a nosotros para que nos agarremos de un salvavidas. Él nos ha llamado a que caminemos en el agua. A eso es a lo que en verdad Él nos ha llamado. Entonces, ¿por qué es que no caminamos en agua cuando estamos tan acostumbrados de agarrar un salvavidas? Él va a hablar de esto esta noche y vamos a hablar de esto, pero yo quiero cuadrar todo esto diciéndole a ustedes por qué es que nosotros no caminamos en agua. ¿Por qué es que nuestro primer instinto es de gravitar hacia algo que es un objeto tangible, algo que podemos ver, probar, sentir y experimentar? Y yo voy a someter que porque estamos 6000 años removidos de quien en verdad nosotros fuimos creados de ser, lo cual no es objetos tangibles que son atraídos hacia el mundo físico. Fuimos creados seres espirituales primero, que están conectados con eso que no
existe en este planeta en lo presente. Estamos conectados hacia el mundo espiritual. ¿Cuál fue la primera cosa que fue creada en Génesis? ¿La luz flotaba sobre qué? La superficie de las aguas. Entonces hay una ilustración ahí de que nosotros como hijos de la ¿qué? De la luz, estamos supuestos a flotar sobre el caos del abismo y lo desolado. Con el tohu, bajohu, ¿cómo es que se dice eso en el hebreo? Estamos supuestos a flotar sobre las aguas turbulentas. No estamos supuestos a encontrarnos en el agua, estamos supuestos a encontrarnos flotando sobre el agua. Yeshua caminó encima del agua, Pedro caminó sobre el agua y la única cosa que lo prohibió de seguir caminando sobre el agua era ¿qué? Él miró hacia abajo y reconoció que él estaba haciendo algo que él no estaba supuesto a estar haciendo en el mundo físico. Y lo que yo creo que Mateo se va a enfocar esta noche es de que usted tiene un llamado y un destino que es más alto que el nadar. ¿Alguien aquí cuando niño ha estado en los Boy Scouts? Te daban la placa de cazador, de nadador, ¿verdad? Para que me dieran la medalla de nadar tuve que nadar 1 milla. Y yo tenía como 10 años o algo así. Yo dije, no hay problema, 1 milla no puede ser tan lejos, ¿verdad? Solo podías ver al Jim Staley de 10 años corriendo dentro del agua como si fuera una carrera, tú sabes. Y yo me meto ahí, estoy haciendo, tú sabes, mi cosa y 100 pies después estoy ahí casi muriéndome, llamando a que me ayuden, por favor. Y yo reconocí que el nadar es muy, muy, muy difícil. En tu cuerpo usa todo músculo, te exhausta completamente. Algunos se sienten que están nadando en la vida y se están ahogando. Y es porque estás viviendo en un mundo diferente, un llamado diferente que no fuiste llamado. Tú no fuiste llamado a nadar, eres llamado a caminar. Estamos llamados a ser reino de sacerdotes. Es la limpieza interna, literalmente es la limpieza interna. Entonces, en esta porción de la Torá, miramos a la dedicación y la limpieza de los levitas. Mas Yeshua nos ha llamado a un diferente sacerdocio. Él nos ha llamado al Melquisedec. Esa es la limpieza interna, ese es el trabajo profundo. Esa es la unción que los va a hacer a ustedes libres. Esto fue lo que me hizo a mí libre. Por años y años estuve buscando en todo lo levítico, todo lo mesiánico, todo lo hebreo. Pero hay mucho más en Yeshua, porque Él te va a empujar a través de esas vendas religiosas. Y en la actualidad te dará el interno poder y unción que cambiará tu familia, que cambiará tu matrimonio, que levantará y criará a la próxima generación, la cual no está limitada a lo levítico. No para despreciar eso, pero ¿por qué ir con lo menor cuando todos, yo he sido llamado, tú has sido llamado a algo mayor? Hacia algo mayor. Cantamos la canción, fue magnífico. Libertad en este lugar. Libertad en este lugar. Entonces dejas tu dogma, dejas tu doctrina, eres llamado afuera de la iglesia y entras en Torah e empiezas a encontrar libertad. ¿Qué es lo que ustedes creen que Hasatán quiere hacer con ustedes? Él te quiere poner en atadura tan rápido. Él te atará en la Torah. A mí personalmente él me ató en la Torah. A través de intelecto, a través de conocimiento, a través de todo mi orgullo. Oh, sí, yo entendí todas estas cosas misteriosas e increíbles. Y mi lógica y mi razonamiento me pusieron en ataduras. Me puso en ataduras. Hasta que yo fui tirado al suelo otra vez y él me dijo, no, yo te llamé a algo más grande que lo levítico. Aquí es como tú haces a tu pueblo libre. Ustedes son reyes y sacerdotes en la orden de Melquisedec. Melqui, reyes, Sedic, justicia. Melquisedec, ese es el llamado. Vamos a ver dónde todo esto comenzó. Vamos a Bereshit, Génesis, hacia el comienzo, capítulo 14, versículo 17. Melquisedec no es mencionado mucho en las Escrituras. Él solo es mencionado 3 veces en las Escrituras enteras. En la historia de Abraham, mientras él volvía de rescatar a su sobrino Lot. Después lo vemos en uno de los salmos hablando de Melech David, el rey David. Y luego dentro del libro de Ivrim, el libro de los Hebreos, capítulos 5, 6 y 7. Esos son los 3 lugares en las Escrituras. Es un misterio. Es el misterio de la unción del Melquisedec. Bereshit, Génesis 14, 17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey.
Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el Cohen, el sacerdote, del Elohim Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, de Elohim Altísimo, creador del Shemaim, los cielos, y la Eretz, la tierra. Y bendito sea Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham un diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a mí las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado a Yahweh Elohim Altísimo, creador del Shemaim y del Eretz, los cielos y la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa que sea tuya. ¿Para qué no, digas tú? Yo enriquecí a Abraham. Yo no tomaré nada excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Anel, Escol y Mamre, ellos tomarán su parte. Entonces Melquisedec, rey de justicia, él recibió ¿qué? Un diezmo de todo de la victoria de Abraham en contra de ¿quién? Kedorlaomer. La clave del principio de desenredar todo este misterio de la unción del Melquisedec, la cual yo creo que Yahweh quiere poner sobre todos nosotros, en todos nosotros. Volten conmigo a Tehilim, Salmos 110, y veremos donde este Melquisedec habla de nuevo en las Escrituras. Tehilim, Salmos 110, versículo 1, está escrito, Yahweh, presten atención a eso por favor, presten atención a esto y presten bastante atención a sus propias traducciones, porque muchos de ustedes van a estar leyendo de, digamos, la Reina Valera o varias versiones en español de las Escrituras, y la mayoría son tomadas del texto masorético. Este es el abusador otra vez, al cual yo empecé a gravitar porque se sentía seguro. Todo lo que fuera judaico, hebreico, mesiánico. Pero el texto masorético es un muy nuevo manuscrito. Tanto es que 134 veces judaísmo ha alterado ese manuscrito cuando obviamente habla sobre Yeshua. 134 veces, y aquí está una de esas instancias. Yahweh dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá de Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como rocío. Yahweh ha jurado y no se retractará, pues él no miente. Tú eres un Cohen, un sacerdote, Leolam Baye, por siempre y para siempre, según el orden, según y en el orden de Melquisedec. Miren el versículo 5. Yahweh está a tu diestra. Muchas de sus traducciones no dicen eso. La reemplazaron ¿Con qué lo reemplazaron? Alguien dígame. Adonai, pero no es eso. Es Yahweh a tu diestra. Entonces el versículo 5 califica como ¿qué? Versículo 1. ¿Quién se sienta a la diestra de Yahweh? Yahweh se sienta a la diestra de Yahweh. ¿Cómo es que puede ser eso? Tiene algo que ver con el Melquisedec. Versículo 5 califica como el versículo 1. Pero los masoréticos tuvieron que tomar eso y lo sacaron. Porque, hermanos, no es sobre el abusador, es sobre la unción del Melquisedec. Él quebrantará reyes. La primera mención en las Escrituras es bien importante. ¿Dónde es que encontramos la primera mención de Melquisedec? Es después de una guerra ¿con quién? Con reyes. Entonces la segunda mención que encontramos, algo que tiene que ver con el Melquisedec, que quebrantará reyes en el día de su ira. Él juzgará entre las naciones y él llenará los lugares con sus cadáveres y él quebrantará las cabezas de varias naciones. Él beberá del arroyo en el camino
Por tanto, él levantará la cabeza. Una conexión. Ahora volteen a Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Vamos a seguir este pequeño hilo, el cual es bien delgado. Desde la Torá, lo vimos ahora en los Salmos, ahora vamos a ir al Brit Hadashah. Hebreos, capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Mesías no se glorificó a sí mismo como para hacerse un Kohen Hagedal, un sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú hoy, yo te he engendrado. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es interesante aquí ahora, porque en el lenguaje griego está escrito kataton taxin Melquisedec. Y significa taxim. La palabra griega taxim significa orden. Como si fuese en una orden secuencial, en la secuencia apropiada o en el orden de algo. Es la secuencia, la orden secuencial, la orden apropiada del Melquisedec. Ahora, un mejor ejemplo de esta palabra taxim viene a nosotros en Lucas capítulo 1, versículo 5, donde Yochanan HaMeibeo, el padre del Juan el Bautista, Zacarías, fue puesto en taxim, el orden de Abías. Hablando de lo levítico, pero es una orden. Es una orden específica. El orden de la justicia. El orden de justicia, porque dice en Lucas capítulo 1, versículo 5, en referencia a Zacarías y Elizabeth, o Elishaba, los padres de Juan el Bautista, que ellos ambos eran tzediks. Ellos eran ambos tzediks, pero ellos estaban dentro de una orden de levitas o un taxín. Entonces, cuando el autor del libro de Hebreos, manténgase conmigo porque vamos a tratar de arreglar todo esto aquí. Cuando el autor del libro de Hebreos cita Salmo 110, la palabra hebrea para orden es dibra. Y esa palabra solamente es usada 4 veces en todo el Tanakh y literalmente significa el poner en orden. Por dibra viene de la palabra hebrea diber, que significa hablar, para poner en orden a través de el hablar o orden de secuencia otra vez. Lo cual es increíble porque lingüísticamente la palabra en hebreo para palabra es devar. Entonces lingüísticamente es tan emocionante porque hebreo es todo conectado. Entonces el orden es puesto en orden a través del hablar por la palabra. Lo es. Y nosotros tenemos que hablarnos mutuamente en nuestras vidas. Esta orden de Melquisedec en nuestras oraciones, en nuestras congregaciones, tenemos que reclamarla por el hablarla. Hablando el orden, porque si lees Apocalipsis capítulo número 2, nosotros debemos estar en esa orden de reyes y sacerdotes. Es una unción poderosa. Pero yo mismo busqué el salvavidas, busqué en el judaísmo, busqué en el mesianismo que ha ocurrido por los últimos 20 años. ¿Y saben qué, hermanos? Yahweh está haciendo algo mucho mejor. Pero debemos estar en la secuencia correcta. Sí, es bien interesante lo de esta palabra orden, a la cual él hizo referencia con Zacarías, el cual es el padre del que llamamos Juan el Bautista o Juan el Inmersor. Y él era un sacerdote. Lo cual hace a Juan el Bautista un sacerdote, lo cual es bien interesante porque Yeshua no puede ser, él no puede ser inaugurado en ministerio hasta que un sacerdote lo inaugure, lo cual es otra historia aquí. Pero lo que les quiero mostrar es de que Zacarías es un sacerdote bajo el orden de Abías y Zacarías es el padre de Juan el Bautista. Y el orden estaba bajo Leví y ahí habían múltiples órdenes, ¿ok? Habían 24 órdenes donde el sacerdote una vez a la semana tenía que servir en el templo.
y cuando las 24 semanas habían pasado, volvían a comenzar. Servían 2 veces al año. Donde esto se convierte bien significante en este mensaje es en el orden. La palabra orden en hebreo está hablando específicamente de la conexión en una de las órdenes, la cual estaba establecida para que sirviera en el templo. Todas tomaron su lugar como un reloj. Sabían exactamente cuál era su calendario, sabían exactamente cuándo tenían que servir en el templo, como un reloj, año tras año, mes tras mes, década tras década, generación tras generación. Hasta que hubo una orden que se levantó sobre las demás y dijo: esta es la orden en la que yo quiero que se sirva en mi templo. Y nosotros somos un templo del Dios viviente, ¿verdad? Entonces, si hay una orden mencionada por el escritor del libro de Hebreos, y luego podemos ver una orden levítica a través de los padres de Juan el Inmersor, deberíamos entonces poder ver, si regresamos de nuevo al Melquisedec, deberíamos poder ver una orden, ¿no es así? ¿O solo son ideas mías? Creo que deberíamos ver alguna orden, alguna secuencia. Deberíamos poder ver alguna referencia con el Melquisedec. Entonces, ¿en qué otro lugar en las Escrituras podemos encontrar una referencia de una persona que es un rey de justicia? Melquisedec. El Melquisedec. Vayamos a Kefabet, segunda de Pedro. No es un lugar donde pensarías mirar. Kefabet, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ahora les voy a dar la traducción literal porque yo sé que ustedes entienden que la Reina Valera le agregó puntuación. Ellos se tomaron la libertad de, tú sabes, agregar la puntuación de la reina, cuando la gramática de la reina no existe en el griego. Mas ellos pusieron la puntuación ahí para ayudarte a entender. A lo mejor quieran que entiendas dogma y doctrina, pero no queremos eso esta noche. Solo queremos lo que la Escritura literalmente dice, ¿no es verdad? Eso es lo que yo quiero. Entonces déjenme, les doy la traducción literal de Kefabet, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, mishpat es la palabra en hebreo, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a la octava persona, Noé, un predicador de justicia. Déjeme lo leo de nuevo. No perdonó al mundo antiguo, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a la octava persona, Noé, un predicador de justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos y condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Ahora, regresando a la escritura en que se mencionó primero, ¿se mencionó Sodoma y Gomorra en contexto con el Melquisedec? Sí, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo la octava persona, Noé, un predicador de justicia. Este pasaje no dice que habían otros 7 que fueron salvos con Noé. Eso no es lo que dice en la traducción literal. Dice que Noé era el octavo predicador de justicia. Sadikah. Noé era el octavo predicador de justicia. Por lo menos hay algunas versiones que tuvieron la decencia de poner en letra cursiva la palabra con otros 7, mostrando que no está en el texto original. Por lo menos tuvieron la decencia de ponerlo en cursiva. Entonces, ¿quiénes fueron los previos 7 si Noé fue el octavo predicador de justicia? Porque Noé no era la octava generación de personas, era en la actualidad la 10ª. Entonces no puede estar hablando de eso. Y veamos a las 10 generaciones. El primero de todos es Adán, luego es Set, luego Enos, luego Cainán, el quinto es Mahalalel, el sexto Jared, el séptimo Enoc, el octavo Matusalén, el noveno Lamec y la 10ª generación Noé. Entonces no está hablando de eso. ¿Cómo es que Noé puede ser el octavo?
¿Cómo puede ser el octavo? ¿Será parte del Melquisedec? ¿Será parte de ese misterio? Aunque Noé no era la octava generación en la humanidad, él era la 10ª generación en la humanidad, Noé es el octavo en línea, en orden, en Taxín, en Debrah, el mencionado en una orden secuencial de predicadores de justicia. Adán fue el primero. Él vivió 930 años desde la creación hasta su muerte. Ahora, cuando Adán murió, Set era el próximo sucesor. Cuando Set murió, Enos tomó el lugar. Cuando Enos murió, Cainán fue el próximo. Cuando Cainán murió, Mahalalel tomó la posición. Cuando Mahalalel murió, Jared tomó esa posición. Y cuando Jared murió, Matusalén tomó su lugar porque Enoc fue llevado al cielo. Por lo tanto, esa línea fue brincada en la sucesión. Y cuando Matusalén murió, el octavo predicador de justicia fue ¿quién? Noé. Noé tomó la posición porque Lamec ya había muerto. Él fue el octavo en la orden de justicia. Noé, un predicador de justicia, era el octavo en la línea de sucesión. Segunda de Pedro 2:5 ahora me hace sentido, cuando lo leo literalmente. Ahora, si Noé era un predicador de justicia en su generación, entonces ¿quién estaba en la orden de secuencia como sacerdote? Melquisedec, el cual estuviese sirviendo en este sacerdocio cuando Abraham rescató a Lot y dio el diezmo. ¿Quién era el Melquisedec entonces? Noé era el octavo y cuando él murió, su hijo, Shem, era el próximo en línea. Shem hubiese sido el Melquisedec. Ahora, según literatura histórica y el libro de Jasher, que es mencionado 3 veces en las Escrituras, ese libro de Jasher dice que Shem es el Melquisedec. Y también muchos libros históricos concluyen que Shem es el Melquisedec. Yo le dejo eso a ustedes para que vayan y lo confirmen. Ahora, ¿qué estaba sucediendo? Y esto me ha intrigado por mucho tiempo. ¿Qué estaba sucediendo con la reunión entre Shem, el Melquisedec, y Abraham? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Porque esa es nuestra Torá de primera mención, la cual nos va a dar la llave para descubrir el misterio del Melquisedec. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham había acabado de hacer? Él había acabado de vencer a 4 reyes en una batalla, la batalla de los reyes. Él había acabado de vencer a Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Ellos habían hecho guerra en contra de Sodoma y se habían llevado a Lot cautivo, ¿verdad? Ahora, Kedorlaomer es mencionado específicamente en la reunión entre Melquisedec y Abraham. Lo pueden ver en Bereshit, Génesis, capítulo 14, versículo 17. Y a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y también a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Savé, es decir, el valle del rey. Miren ahora Bereshit, Génesis, capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del Shemaim y el Haaretz. Y bendito sea Elohim Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio el diezmo de todo. Ahora, ¿por qué es que los otros reyes no son mencionados por nombre? ¿Por qué es que solo Kedorlaomer es mencionado en el versículo 17? ¿Qué es lo que está pasando? Es porque Kedorlaomer es un descendiente de... Lo escuché, alguien lo dijo. Él es un descendiente
de Shem. Porque Kedorlaomer era el rey de Elam. Génesis capítulo 14, versículo 1. Y Elam era un hijo de Shem. Génesis capítulo 10, versículo 22. Entonces Abraham, o Abraham, como era conocido entonces, también era un descendiente de Shem a través de Arfaxad. Wow. Entonces, ¿qué es lo que Abraham acaba de hacer? Abraham, un descendiente de Shem, acaba de matar a Kedorlaomer, un descendiente de Shem. Lo que tenemos aquí es una pelea familiar. Y cuando el sacerdote viene, Abraham, como era conocido entonces, trata de hacer paz con él pagándole diezmo. Y el Melquisedec, Shem, da pan y vino. Es una ofrenda de paz por una disputa familiar. Shem viene y hace paz con Abraham trayendo pan y vino. Abraham hace paz con Shem dándole la 10% de todo. Es una pelea familiar. Abraham, un descendiente de Melquisedec, Shem, mató a Kedorlaomer, un descendiente de Shem, el Melquisedec. Esto, hermanos míos, nos está revelando un misterio. Yeshua, el Melquisedec, va a venir y traer paz a una disputa familiar después de una gran batalla entre reinos y naciones. Siento el Ruach HaKodesh en este lugar ahora mismo. Eso es genial. Eso es genial. Y sabes, otra increíble conexión es de que Shem en hebreo significa el nombre. Otro de los nombres de Dios es Hashem, el nombre. Entonces, en verdad, el Melquisedec no es coincidencia de que el Melquisedec del que tú estás hablando en este lugar esté conectado con el nombre de Dios, Hashem. Es increíble. El Rey de Justicia. Si ven, puedo estar trabajando en esto por años, pero me reúno con el pastor Jimmy y todo de un momento a otro es como que se vuelve un completo genio delante de mí. Yo estoy como que, pero yo he trabajado en esto por años. Continúa. Página 3. Es increíble, pero ahora encontremos la conexión. Vayamos a Tejelim, Salmos, capítulo 2. Ahora, este es un salmo Melquisedec. Este es un salmo Melquisedec, el cual es citado en el libro de Hebrim, el libro de Hebreos, el cual no lo es todo sobre pactos. Eso fue lo que me dijeron en la iglesia. El pacto ha sido abolido y ahora tenemos uno nuevo. No. Hay un mejor sacerdocio. Esto se trata sobre el sacerdocio. El libro de Hebrim está hablando sobre el sacerdocio, no está hablando de pactos. Así es. Pactos está en cursiva en el libro de Hebrim, por lo menos en algunas traducciones. En las buenas traducciones. Se trata del sacerdocio. Este salmo es citado en Hebreos capítulo 1 y capítulo 5. Y nos explica lo que estaba sucediendo con los reyes de la tierra, de los cuales acabamos de leer en Génesis 14, porque era una pelea familiar. Pues tienes dos descendientes de Shem, en el cual un descendiente de Shem mata al otro descendiente de Shem, el Melquisedec. Luego había una ofrenda de paz después de una guerra entre reyes. Esto se relaciona con nosotros y nuestro encuentro con Yeshua, sino porque vemos la explicación aquí en Tejelim, Salmo capítulo 2, de todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Entonces las naciones se estaban rebelando en contra de Dios y se imaginaban, pues tenían una imaginación malvada. Su imaginación era bastante malvada. Y los reyes de la tierra, los Melquis de la tierra, se unieron junto con los gobernantes de la tierra y tramaban juntos en el tiempo de Abraham en contra de ¿quién? De Yahweh. Ellos estaban tramando unidos en contra de Yahweh y en contra de su ungido. ¿Y quién era su ungido en aquel tiempo? El Melquisedec, el ungido Cohen, sacerdote. Y decían lo siguiente: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos las tradiciones de los padres entre nosotros. Rompamos la secuencia Melquisedec, la línea que había sido establecida y puesta en orden, Debrah, hablada,
Tú sabes la línea Adam, Sed, Enoch, etc. La palabra hebrea ahí para cadenas es la palabra moser. Moser, que viene de la palabra hebrea yasá, que significa rompamos las costumbres. Las costumbres que han sido establecidas y enseñadas a través de las generaciones. Hermanos, eso es lo que hemos hecho. Hemos sido llamados a romper las tradiciones, las cuales nos han enseñado y se han mezclado en nuestras generaciones. Y parte de esa orden del Melquisedec es de que usted debe de hacer guerra en contra de esas generaciones que lo tratan de hacer esclavo a las doctrinas y tradiciones de hombres. Y eso es lo que está sucediendo en Passion for Truth. Es extraordinario. Se están rompiendo cadenas. El crecimiento, lo que me has mostrado antes de comenzar hoy. En las habitaciones del piso de arriba, donde hay planes de transmitir a las naciones por televisión. Es extraordinario. ¿Saben lo que es interesante? Es que hay dos tipos de cadenas o de ataduras. Y es de donde sacamos la palabra atadura. Y es porque hay dos tipos de atadura. ¿Cuántos se recuerdan la escritura que dice que un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente? ¿Ok? Entonces tienes una cadena y eso es si sigues en las costumbres o en las tradiciones de Yahweh. Y luego como una comunidad o como una hermandad somos un cordel de 3 hilos, atados todos juntos. Tú estarías más bien dicho, lo opuesto a eso sería en la cárcel o en cadenas, pero la diferencia es que estarás dentro de un palacio. Entonces, en una atadura todos estamos amarrados juntos y las paredes nos protegen a todos. La otra atadura es si tú sigues las tradiciones que no son encontradas en las escrituras, que no son del Altísimo, y lo que sucede es que el cordel de 3 hilos se convierte en cadenas y te lleva a esclavitud. Y la misma cosa que era supuesta ser un palacio, con sus paredes de protección, se convierte en paredes que te dejan en esclavitud, las cuales te prohíben el poder ir y cumplir tu destino. Entonces, de lo que él está hablando aquí es en verdad extraordinario. Entonces, vamos a analizar esto más adelante porque esto está súper interesante. Esto es bien profundo y bastante espectacular. En verdad me quedo con la boca abierta. ¿Por qué se están yendo las naciones en contra del Señor? Porque quieren romper las tradiciones que Yahweh estableció. Y no debemos romper esas tradiciones. Porque podemos admitir que todas las tradiciones no son malas. Ustedes saben, hay buenas tradiciones en nuestra cultura que se deben guardar. Hasta Yahweh crea tradiciones él mismo. Él dijo, ¿cuántos han escuchado de los senderos de justicia? ¿Sabía usted que la palabra ahí no son senderos de justicia? Búsquelo. Son ciclos de justicia. Eso es lo que la palabra hebrea dice ahí. No es senderos, esa no es la palabra en hebreo. La palabra que está en ese versículo en particular, seguimos los senderos de justicia, esa es una idea lineal, senderos de justicia. Yahweh dice, no, yo conozco a mis ovejas. Si los pongo en un sendero, seguirán caminando directo al precipicio. Entonces yo quiero que caminen en ciclos, para que aprendan una y otra vez. Para que aprendan los ciclos santos de Dios. Todo con Yahweh es cíclico, todo es circular. Por eso es que cuando miras al Shemaim, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Ves tú diamantes o las estrellas son redondas? Los planetas son redondos, nuestro mundo es redondo, nuestra mente es redonda, la mayoría. En todo lo que hacemos, él apunta a la idea de que todo es cíclico. ¿Cómo es que aprenden los niños? En tradiciones cíclicas. Si le enseñas la tradición incorrecta, ¿qué sucede cuando tenga 50 años? Van a tener una dificultad muy grande de sacarse esa tradición o esa mentalidad porque han estado caminando en un ciclo lleno de mentiras y de tradiciones hechas por hombres. Es increíble. Entonces, si este Salmo 2 está explicando lo que pasó atrás en Bereshit 14, miren lo que dice Tejelim, Salmo capítulo 2, 4. El que se sienta como rey en el Shemaim se ríe y Yahweh se burla de ellos. Yo creo que se burlaba de ellos cuando eran 4 reyes contra 5. Ahí se estaba burlando. Luego les hablará en su ira y su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi Melech, mi rey, sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto. Yahweh me dijo, mi hijo eres tú.
yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, como Abraham hizo shalom con el Melquisedec, en los próximos versículos de la Escritura, ¿qué promesa se le hace? ¿Qué promesa se le hace a Abraham? Monarquía, tierra, una promesa a Melquisedec para su descendencia. Porque le pagó Leví un diezmo a Melquisedec, lo hizo a través de Abraham. Eso es lo que nos dice el escritor del libro de los Hebreos. Esto es increíble. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces, Tejelim, Salmo 2, me da más profundidad para poder entender qué está sucediendo con el Melquisedec en Génesis 14. Es la guerra de la semilla de Abraham entre sus hijos Isaac e Ismael, porque Isaac recibió el Melquisedec sobre Ismael, lo cual todavía está sucediendo hoy. Es una guerra entre la semilla. Shem murió, luego Eber hubiese tomado y sido el próximo en esa línea. Luego de Eber hubiese sido Yitzhak. Después de Yitzhak hubiese sido Jacob. Y de ahí en adelante. Y hemos descubierto que esta línea lo más seguro fue a través de Jacob hacia la tribu de Yahudá, Judá. ¿Por qué? Porque ¿qué encontramos con el Melech Shelomo? Melech, rey, él ya es un rey. El rey Salomón dice en Coelet, el libro de Eclesiastes, que él se veía a sí mismo como ¿qué? Un predicador. ¿Un predicador de qué? Un predicador de justicia. Entonces, si tienes a un rey que es un predicador de justicia, pero no es de la línea de Leví, sino de la línea de Judá, como Yeshua, ¿será posible? ¿Será que es posible? ¿O será solo mi tonta imaginación? ¿Será él un predicador de justicia? Él era un predicador de justicia. ¿Y será que en su generación él era un sacerdote en el orden de Melquisedec? No en el orden de Leví, porque él era un descendiente de la tribu de Yahudá.